están contentos? ¿Cuántos están bendecidos? Bueno, hermano, entonces vamos a ir a nuestras Biblias para reterminar la bendición. Vaya al libro de Mateo, le voy a pedir a mi amada esposa una botella de agua y un vasito, por favor. Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 3. Bueno, hermano, vamos a estudiar, vamos a predicar de un personaje que estuvo íntimamente vinculado a lo que fue nuestro Señor Jesucristo. En su nacimiento, era pariente la mamá de él con la mamá de ellos dos, eran parientes de Jesús y de Juan el Bautista. Y algo interesante con el profeta Juan el Bautista, que se considera que fue el último de los profetas y según por boca del Señor Jesucristo fue el más grande entre todos los profetas. Gracias, amor. Algo importante es que fue profetizado y fue concebido a través de un milagro, ya que la mamá de él no solamente era estéril, sino que ambos, padre y madre, Zacarías y Elizabeth, eran ya ancianos, muy ancianos. Entonces es producto de un milagro, pero realmente lo que vino a hacer fue algo milagroso. Lo interesante para todo el mundo que llama la atención, aparte de la manera en que fue concebido, que fue por un milagro, no fue por obra del Espíritu Santo, pero intervino el Espíritu Santo y fue profetizado. Algo interesante también es que el ministerio de Juan el Bautista duró alrededor de solamente 6 meses, solo 6 meses. Y llama la atención de todo lo que hizo en 6 meses apenas. Vivió en una época donde definitivamente coincidió con la misma época que vivió nuestro Señor, y ambos llevaron un mensaje al pueblo, un mensaje que tenía que llevarse a cabo en la práctica. Una de las cosas que nosotros como cristianos tenemos que entender es que la palabra tiene no solamente que oírse, sino que también tiene que hacer la palabra, llevar a cabo la palabra, poner en práctica lo que la palabra dice. Y muchas veces nosotros con el correr del tiempo pues nos vamos como acomodando demasiado y podemos vivir una ambigüedad, una vida ambigua entre lo que es la vida cristiana, pero también la vida mundana. Y Juan el Bautista fue un hombre que fue a quererle poner los pies sobre la tierra a todo el mundo, a los fariseos, saduceos, esta otra secta a la que pertenecía Judas, y total que a todo el mundo, a los judíos, a todos prácticamente la predicación de Juan el Bautista fue una predicación de confrontación, a diferencia del Señor Jesucristo, que confrontaba a los que conocían la ley y no la cumplían, pero normalmente con el pueblo era bien misericordioso. Entonces vamos a estudiar un poquito de la vida de Juan el Bautista hoy, y esto ojalá que nos inste, que nos invite, que nos influencie para que nosotros también pongamos en práctica un poco de lo que fue la vida de Juan en nuestras vidas, que nosotros tratemos de imitar, por ejemplo, a un gran siervo como él. Fue un hombre austero, fue un hombre nazareo, por eso es que se cree que nunca se cortó el cabello, no bebía vino ni sidra. Era un hombre que comía solo langostas, hablando de los saltamontes, de esos animalitos, y miel era su dieta, y se vestía con piel de animal y con un cinto de cuero también. Y se cree que su aspecto debe haber sido un aspecto un poquito grotesco, un poquito así también de malas pulgas. Algunos pintan a Juan el Bautista como que era un hombre muy dado así a verse muy afable, muy amable, muy de buen humor. La mayoría de los que han estudiado la historia bíblica coinciden que era un hombre duro, de aspecto duro, como habrá sido Pablo, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar un poquito de todo lo que tiene, y viene bien como anillo al dedo, porque hoy bautizamos y tiene que ver con el bautismo, lo que vamos a hablar también en parte. Así que hoy vamos a estudiar la vida de Juan el Bautista. Fíjese lo que dice el libro de Mateo capítulo 3.
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Ahí podemos ver que fue profetizado, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias porque vamos a poder meditar y predicar en tu palabra. Te oramos porque tú llenes de sabiduría y de nuevo al predicador, y que tú, Señor, también bendigas al que escucha. Si hay alguien que hoy no te conoce, que hoy sea salvo y se arrepienta, como decía el mensaje de los dos, tanto tuyo como de Juan. Dijeron los dos: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si hay alguien aquí que te conoce, entonces que sea mayormente edificado y estimulado para toda buena obra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Vemos nosotros que es un lugar donde reinaban dos religiones principalmente: la de los fariseos, que le llamaban también separatistas, porque algunos los tildaban de que se habían separado de los saduceos, y los fariseos se involucraban más que todo en discusiones defendiendo la fe, pero defendiendo también la nacionalidad. Eran bien judíos, eran bien nacionalistas, y también defendían a capa y espada el hecho de congregarse alrededor de los rollos que habían sido escritos por los profetas y por los salmistas. Creían en los ángeles, creían en la resurrección. En cambio, los saduceos no creían ni en los ángeles ni en la resurrección. Y algo importante con relación a los saduceos, que fueron los primeros en tildar a Jesucristo como un falso profeta. Pero a consecuencia de que querían matar, tanto fariseos como saduceos querían matar a Jesús, entonces se pusieron de acuerdo y por años habían estado separados ellos. Por muchos cientos de años habían estado separadas sus ideologías, su filosofía, sus fes. Pero a causa de Jesucristo, Cristo como siempre uniendo a las personas, uniendo a dos mundos, uniendo a los que están separados, uniendo. Yo creo que por eso Jesucristo es la mejor respuesta para un matrimonio que se quiere separar. Cristo vino a unirnos, Cristo vino a bendecirnos, Cristo vino a hacernos uno con el Padre. Dice amén, hermano. Y unió entonces, aunque para llevar a cabo un mal acto, unió a los fariseos y saduceos, y unidos fue que lograron convencer a Pilato y a otros gobernantes romanos para que lo crucificaran. Pero hoy el tema no es la crucifixión de Cristo, sino que es hablar un poco de Juan y del ministerio de Juan y qué es lo que tiene que ver con nosotros. Entonces, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Predicaba en el desierto. Se cree que el desierto corre por todo el mar de Galilea hasta el mar Muerto, y por ahí se mantenía él predicando en todo lo que era la ribera del río Jordán, tanto a un lado como al otro predicaba él, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él traía un mensaje conciso y preciso, un mensaje de pocas palabras: arrepentíos. ¿Por qué es importante el arrepentimiento? Porque el que no se arrepentía no estaba dispuesto a cambiar. El que se arrepiente es porque acepta que ha cometido un error. El que se arrepiente está más cerca del perdón de Dios. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos bendiga, pero estamos muy lejos de querer arrepentirnos. Déjeme decirle algo: el arrepentimiento es una decisión personal. El arrepentimiento es algo individual. El arrepentimiento tiene que llevarse a cabo no porque nos lo exigen, sino porque queremos arrepentirnos y porque nos avergonzamos de lo malo que hemos hecho contra Dios o contra nuestro semejante. El arrepentimiento tiene que ser un acto de corazón. El arrepentimiento tiene que ser también un acto que no lo vamos a llevar a cabo porque vamos a recibir una recompensa. Entonces nosotros tenemos que arrepentirnos sencillamente porque no nos sentimos cómodos con la culpa, pero también no nos sentimos cómodos con la ofensa que hemos hecho contra Dios o contra nuestro semejante. Un verdadero cristiano tiene que estar examinando su corazón siempre, constantemente. Es verdad, tenemos muchas bases bíblicas que nos apoyan
para cometer errores. Pues decimos nosotros, es que la carne es débil, ¿verdad? Y por eso yo hago lo que hago. Bueno, sí, la carne es débil, pero hay algo superior, que el mismo Dios que nos dio esta carne nos dio también, y es el espíritu y el alma. Y Él en el espíritu y en nuestra alma ha puesto parte de su Espíritu Santo. Y dice que nosotros no hemos recibido espíritu de cobardía, sino que de poder, amor y dominio propio. Yo quiero que se concentre en la parte de poder y dominio propio. Hermano, la carne es débil, pero fíjese que raro. Nosotros los seres humanos le obedecemos más a la carne que al espíritu. Le obedecemos más a la carne que al alma. Y la carne es lo que va a morir, la carne es lo que se va a podrir, a la hora de incinerarnos, la carne es la que se va a volver ceniza, pero el espíritu y el alma no desaparecen. El espíritu vuelve a Dios, usted puede leer en la última parte de Eclesiastés, pero el alma, de acuerdo a cómo haya obedecido el hombre al llamado o desobedecido al llamado de Jesucristo, va a tener una eternidad, ya sea en el cielo si aceptó a Cristo de corazón, o si lo rechazó, el infierno. Pero nosotros normalmente vivimos en una sociedad, vivimos en tiempos, vivimos en una cultura donde le obedecemos más que todo a la carne. Y eso es lo que nos condena, hermanos, porque Dios nos dio a nosotros algo superior a la carne, y es el espíritu y el alma. Diga conmigo el espíritu. El espíritu sirve ¿para qué? Para que nosotros tengamos una línea directa de conexión con Dios. Los animales no tienen espíritu, aunque algunos consideran a sus chuchos, a su perro, a su gato como hijos, ¿verdad? Pero no, el animal no tiene espíritu. El único que tiene espíritu somos nosotros, porque en ningún momento cuando Dios hizo al animal dijo vamos a crearlo a imagen y semejanza. ¿Cuándo fue que Dios citó eso en Génesis? ¿Cuando hizo a quién? Al hombre. Y lo mismo usted y yo. Usted y yo tenemos espíritu. Diga conmigo otra vez espíritu. Esa es la conexión entre el Padre y el hombre. Ahora diga conmigo alma. En el alma radica los pensamientos, los recuerdos, la psiquis, aquello que nos va a liberar o nos va a atormentar, ¿verdad? Como recuerde la historia, no fue una parábola, no fue una metáfora, no fue una alegoría, fue una historia real. Cuando el rico estaba en un lugar de tormento y viendo a Lázaro, le habla al padre Abraham y le dice: Padre Abraham, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo y traiga agua a mi lengua, porque estoy en este lugar de tormento. Entonces algo importante es que él recordaba todo, porque el alma es la que va a parar al infierno. El espíritu tiene que volver a quien lo dio, dice Eclesiastés, pero el alma va a agarrar diferente camino, y lo que va a mandar a dónde va a ir nuestra alma es si hemos aceptado a Jesús o no. Diga lo que diga el humanismo, el hinduismo, el metodismo, diga lo que digan los maometanos, el Corán, los musulmanes, los existencialistas, los mormones. Digan lo que digan ellos, hermanos. Lo que tiene poder y lo que tiene valor es lo que dice la Biblia. Dice amén, hermano, porque la Biblia es la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y qué mejor obra si no es la salvación que solo Cristo puede dar? Entonces, hermano, es importante ver eso, que nosotros tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Pero desafortunadamente hoy día obedecemos más al cuerpo. Obedecemos más al cuerpo que el alma. Por eso es que trabajamos más que de lo que oramos. Trabajamos más de lo que leemos la Biblia. Nos dedicamos más al descanso que a buscar a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Porque de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, todos vamos a ser juzgados de acuerdo a la religión que hemos practicado. Y para muchos de nosotros el trabajo es nuestra religión, porque podemos faltar a la iglesia, podemos faltar a la oración, podemos faltar a la lectura de la Biblia, pero no podemos faltar al trabajo. Cuidado. Entonces, él llevó un mensaje igualito al mensaje que estamos recibiendo hoy de parte del Señor a través de su palabra. Fue el mensaje que el profeta Juan le llevó al pueblo judío. El mismo mensaje que Juan, que está oyendo usted hoy, es el mismo mensaje que Juan le llevó a los judíos.
Y les dijo, no se trata de ser religiosos, no se trata de ser solamente conocedores, se trata de ser hacedores. Dice amén, hermano. Entonces, y diciendo, él decía, él repetía, él predicaba, él daba un mensaje y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él fue un excelente mensajero, él fue abriendo la brecha que iba a caminar Jesús. Usted, diga conmigo, soy como Juan el Bautista. Vamos, iglesia, tiene que creerlo, soy como Juan el Bautista. Tal vez usted no lo cree porque no lo hace. Y está bien que se sienta mal con lo que acabamos de decir. Pero usted es como Juan el Bautista ahí donde usted trabaja. Usted es como Juan el Bautista en esa reunión social que va a tener mañana. Usted es como Juan el Bautista en medio de sus parientes inconversos. ¿Cómo van a oír ellos de Cristo si usted se queda callado y si usted no habla? Es usted el que tiene que llevar el mensaje. No, eso hágalo usted. Que sí, yo lo estoy haciendo. Por 35 años lo he hecho y lo voy a seguir haciendo mientras Dios me dé vida, salud y garganta. Ahora, pero el mensaje es para usted ahora. ¿Ha llevado este mensaje de salvación a los que no conocen a Cristo? ¿Ha llevado este mensaje de salvación a sus compañeros de trabajo? ¿Ha llevado este mensaje de salvación a sus familiares y parientes? Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, pero muchas veces perece también porque los que tenemos conocimiento nos quedamos callados de él y no hablamos de él. ¿Cuál es el conocimiento que el mundo necesita? ¿Matemáticas, filosofía, ciencias? No, necesita el conocimiento de Cristo. Porque por muchas matemáticas, ciencias o cualquier arte que usted maneje, nada de eso nos salva. Lo único que nos salva es Cristo. Dice amén, hermano. El pueblo perece porque le faltó conocimiento. Pero nosotros que tenemos el conocimiento de Cristo, ¿cuántos conocen a Cristo como un Salvador? ¿Ok? Entonces, usted que tiene el conocimiento de Cristo, usted tiene que llevar ese mensaje de salvación a los que no conocen a Cristo. Dice amén, hermano. Entonces, es importante ver lo que Juan estaba haciendo en ese momento. Él era un mensajero. Es como una vez cuentan que hubo un rey que se enfermó antes de la conquista allá en Perú. Y él era un rey inca y necesitaba sanarse. Entonces llegaron unos mensajeros allá al Cusco y fueron enviados a que a toda la nación le llevaran este mensaje. Se llamaban los chasques. Y ellos llevaron este mensaje. Se ha descubierto una hierba que puede sanar de problemas estomacales, esto y lo otro. Y ellos fueron y eran corredores. Ellos eran especialistas en correr y cubrían leguas, millas, kilómetros en apenas minutos. Y cuando llegaban a una comarca, llegaban a una provincia, llegaban a una ciudad, entonces ellos daban un mensaje. Se ha descubierto una hierba que está sanando problemas estomacales. Y entonces escucharon los servidores del rey que había una hierba que sanaba. Y entonces se lo comunicaron al rey. Y el rey entonces emprendió camino donde estaba esa hierba, que era en una parte muy alta, allá en el Perú, en la Sierra Andina. Entonces, y cuando lograron encontrar la hierba, se la prepararon al rey y a los días estaba completamente sano. Y luego reunió entonces a todos estos corredores y les dijo: por ustedes yo pude conseguir esta hierba que me sanó. Ahora yo les quiero dar una recompensa. Y les dio una recompensa a cada uno de ellos. Pero también quiero que lleven un mensaje. Vayan a contarle a todo el pueblo del Perú que su rey está sano y que su rey vive. Este fue el mismo mensaje que trajo Juan el Bautista. Él trajo un mensaje de parte del rey a una tierra que está enferma y hoy más que nunca. Una tierra que necesita un mensaje efectivo, un mensaje sanador de nuestro Señor Jesucristo. La tierra que nosotros habitamos, piensa en esto, mi hermano, mi hermana. La tierra en la que usted vive, donde habitan su familia, es una tierra que piensa que la solución la tienen los demócratas, que la solución la tienen los republicanos, que la solución la tiene esta tierra en el dinero, que la solución para esta tierra es, yo no sé cuántas cosas se le ocurre a la gente, descubrir una medicina para el cáncer, una medicina para el SIDA, una medicina para esto, una medicina para lo otro.
No, hermanos, la medicina que esta tierra tan enferma necesita es a Jesucristo solamente. Dice amén, hermano. Y por eso Juan el Bautista trajo el mejor mensaje para toda la tierra. Y ese mensaje es que Cristo había llegado y que había la oportunidad de ser sanados y de ser bendecidos. ¿Por qué razón? Porque Él explica de la manera que Él iba a bautizar. Él dice, yo os bautizo en agua por arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno del cual no soy digno de desatar su calzado, dice. Él los va a bautizar en espíritu y en fuego. ¿Por qué razón? Porque el espíritu es necesario para que yo me purifique, pero el fuego, para que yo me santifique, pero el fuego es necesario para que yo me purifique. A nadie nos gusta pasar por las pruebas, a nadie nos gusta pasar por las dificultades, pero déjeme darle una mala noticia, mi hermano. Muchas veces el orgullo que no nos deja a nosotros reconocer que nos hemos equivocado para luego arrepentirnos, es necesario que venga a nosotros el problema, y es ahí cuando nosotros nos vamos a humillar, y es ahí cuando vamos a reconocer, y ese es el fuego que necesitamos para ser purificados muchos de nosotros. Entonces es interesante el mensaje, el gran mensaje que trajo Juan, porque ve ahí lo que dice el versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, lo que ya dijimos, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre, y salía a él todo Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén salía a Juan? ¿No habían otros predicadores? No, no habían otros predicadores. Se cree que por 400 años no había habido voz profética para Israel, y que en ese momento había surgido al fin un predicador, pero tenían que ir hasta el desierto. No era uno que predicaba en el templo, no era uno que predicaba en las sinagogas, no era uno que predicaba en los lugares cómodos donde al pueblo le gustaba estar. Era uno que los ponía a prueba, los hacía ir hasta el desierto. En verano el desierto tiene temperaturas recalcitrantes, y en los días de invierno también es intolerable por el frío y la nieve allá en Israel. Pero hasta allí los hacía llegar Juan para que pagaran el precio de piso, el precio de salvación. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos salve. ¿Cuántos quieren ser salvos? Pero usted se va a dar cuenta que hay dos tipos de personas: los que se van a salvar y los que se van a condenar. En el mismo capítulo vamos a ver dos tipos de personas, pero nosotros muchas veces no queremos pagar el precio. Tal vez el precio que le está pidiendo a usted es que deje un vicio. Tal vez el precio que le está pidiendo Dios a usted es que cambie actitud. Tal vez el precio que Dios le está pidiendo a usted es que cambie su comportamiento, tal vez su vocabulario, sus compañías, sus amistades, sus relaciones, que se involucre en un ministerio, que sea más responsable en las cosas de Dios, que sea más responsable en alguna área que tiene que ver con su vida espiritual. Pero mientras usted se mantenga erguido con la cerviz hacia arriba, de dura cerviz, como llama Dios al pueblo de Israel. Este es un pueblo de dura cerviz, y por eso es que Dios lo ha sometido a grandes presiones, lo ha castigado, lo llevó a un cautiverio, luego le mataba a sus reyes, luego lo sometió a la muerte de su Mesías. Luego, en nuestros tiempos modernos, allá por los 40, apareció el Hitler, que lo sometió y lo vapuleó, y ellos se mantienen todavía erguidos. ¿Por qué razón? Porque nosotros muchas veces, lejos de volvernos más humildes por el conocimiento que tenemos de Cristo, nos volvemos más orgullosos, nos volvemos más prepotentes, nos volvemos más soberbios. Y es donde Dios dice: no, nadie que sea soberbio, orgulloso o prepotente me va a poder servir. Para que tú me puedas servir, tienes que ser como un cordero. Para que tú me puedas servir, tienes que estar dispuesto a llegar al matadero. Para que tú me puedas servir, tienes que ser alguien como yo. Sed como yo, dijo el Señor, que soy humilde, soy manso y humilde. Y fue tan manso que fue como un cordero que fue llevado al matadero y no dijo nada, dice la palabra. ¿Sí o no, iglesia? Entonces es interesante ver cómo todo el mensaje está unido, tiene unidad, tiene sentido, apunta hacia el mismo blanco y nunca hierra. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Cuál era el otro problema que había allí? Aparte de que el desierto era, como lo hemos explicado, con temperaturas bien extremas, ¿cuál era el problema con el Jordán?
allí iban a parar todos los desechos del pueblo. Imagínense que a usted le dijeran, ok, vamos a bautizarlo. Acabamos de bautizar, ¿verdad? Y yo me preocupo hasta que el agua esté calientita, ¿verdad? Pero imagínense que dijera el Señor, mandara un mensaje y dijera, todos los que en mí creen, ¿cuántos creen en Jesús aquí? Todos los que en mí creen se tienen que volver a bautizar. Pero hoy se van a bautizar en agua sucia, donde todos han, espero que no se vaya a espantar, defecado, donde todos han orinado, donde todos han vomitado, donde todo. Así era el río Jordán. Y ahí los mandó el Señor. ¿Por qué razón? Yo me preguntaba bastante, ¿por qué los mandó al Jordán? No era el único río para Israel. Había muchos ríos. Y con sus deltas, con sus nacimientos allí cerca de donde estaba Juan. ¿Por qué el Jordán? Porque lo que quería el Señor era de que el pueblo se identificara con el río, que Él podía hacer cosas preciosas a través de cosas inútiles. Muchas veces hay personas allá afuera que se quedan admirados de lo que Dios ha hecho en usted. No, hombre, si este era aquel que bebía, si esta era aquella que, ¿te acuerdas cómo le decíamos allá en el barrio? ¿Ah? ¿Te acuerdas cómo le decíamos a él? ¿Te acuerdas? Y mira hoy, dice que va a la iglesia, se ha hecho cristiano. A ver cuánto le dura, ¿verdad? A ver qué. La gente no acepta que Cristo puede transformar vidas. Y no de la manera lógica o razonable como nos parecería a nosotros, sino que Dios siempre actúa de la manera ilógica, de la manera irrazonable, de una manera que muchas veces nos cuesta entender y la mayoría de las veces no lo entendemos. Solo sabemos que Dios actúa. Dice amén, hermano. Entonces es interesante que los mandó al Jordán. Pero también hay que ver otra cosa interesante. ¿Solo se metía el pueblo? ¿Solo se metía el pueblo? También Juan se metía, ¿verdad? Juan se metía allí. Y yo, por lo menos yo cuando bautizo uso un traje de pescador. Y es bien térmico hasta aquí, bien galán. En lo que los hermanos allí los mantengo hasta media hora, ¿verdad? Para que se arrepientan de verdad, para que se arrepienta digo yo, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, pero yo estoy tranquilo con mi traje hasta aquí arriba. Juan no, Juan se metía ahí. Entonces es interesante. Un día deberíamos de ir a bautizar. De veras. Fuera bueno. Bueno, los que vamos a ir a Israel, vamos a practicar bautismo allá. Nos vamos a rebautizar. Y vamos a rebautizar a los que vayan. Y no sabemos cómo va a estar el Jordán. Y va a ser en el Jordán, por cierto. Good news. Pero yo voy a llevar mi traje otra vez. No, no se vale. ¿Quién dijo no se vale? ¿Quién dijo no se vale? ¿Quién dijo no se vale? Y va a ir. Entonces, no estamos broma, hermano. Ok. Es interesante. Fíjese que uno aprende mucho con fijarse en ciertas cositas, palabras. Uno podría decir coincidencias, ¿no? En la Biblia no hay coincidencias ni casualidades. Siempre hay un propósito. Lo malo es que nosotros siempre estamos fuera de los propósitos de Dios. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Pero la palabra es linda. Mire, dice, y salía él todo Jerusalén y Juan y toda Judea, a toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Imagínense qué lindo. No les daba pena que los demás los escucharan. Entraban y diciendo, ay, Señor, perdóname porque soy un usurero, perdóname porque le dejé de pagar a aquella persona, perdóname porque acabo de asesinar a alguien, perdóname porque acabo de ser infiel, perdóname porque entraban confesando sus pecados. Imagínese a usted que le dijéramos, bueno, hermanos, hoy no vamos a dar testimonio, hoy todos van a pasar a decir sus pecados. ¿Quién quiere ser el primero? ¿Quién quiere ser el primero?
¿Quién quiere ser el primero? Yo le aseguro que si pasáramos a decir nuestros pecados, de aquí saldrían muchos divorcios ese mismo día. Sí, sí. Quiero confesar que acabo de estar teniendo relaciones íntimas con la secretaria de mi trabajo. Quiero confesar que a mí me gusta el pastor. Quiero confesar que no he dejado de fumar o de beber. Y la mujer, ¿y no que había dicho vos que había dejado? ¿Y no que? Quiero confesar, imagínese usted. ¿Quién quiere ser el primero? Sácate, va. Hoy por eso los padres, ustedes saben que en el catolicismo, ¿cuántos vienen del catolicismo? ¿Cuántos vienen del catolicismo? ¿Se acuerda la costumbre en el catolicismo? Que nos teníamos que confesar. Hoy dicen que los curas entran ahí solo para dormirse, porque ya nadie se llega a confesar. Ya nadie. Nos hemos vuelto herméticos, cerrados, desconfiados, egocentristas, amadores de nosotros mismos. Y si somos así, está mal. Pero yo no le voy a decir que se venga a abrir conmigo, pero sí tenemos que abrirnos con nuestro Señor Jesucristo. Con Él sí tenemos que confesar nuestros pecados. ¿Qué fue lo malo que estuvimos haciendo hoy? ¿Qué fue lo malo que estuvimos haciendo esta semana? ¿Qué estuvimos pensando de nuestras esposas? ¿Qué estuvieron pensando las esposas de sus esposos? ¿Qué estuvieron pensando muchos de los hijos que están aquí deseándole la muerte a su padre o a su madre? O quizás hasta queriéndose quitar la vida a sí mismos. Son cosas que tenemos que confesar. O practicando alguna droga. O practicando algún otro vicio. Tenemos que confesarnos. Por eso es que eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Si no, Juan no los bautizaba. No te he oído decir ningún pecado. Yo te conozco, yo te he visto. Eres un usurero, eres alguien que cobra más de la cuenta. Eres un publicano, eres la prostituta del pueblo. Eres el... Y que, vamos, que lo oiga todo, le decía Juan. Y dicen, de acuerdo a los expertos en asuntos bíblicos, dicen que tenían que hacerlo en voz alta. Imagínense ustedes. Imagínese usted cuando nosotros nos hacemos ciudadanos, por ejemplo. ¿Se acuerdan todo el examen que nos hacen? ¿Ah? Y muchas veces tratamos de esconder aquel ticket, ¿verdad? Pero ¿cuál es el consejo que nos dan los abogados? ¿Cuál es el consejo? No mienta. Porque ellos lo saben todo. ¿Se lo han aconsejado, sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Ah? Y si nosotros sabemos que no podemos engañar ni al gobierno, ¿a dónde se nos ocurre que podemos engañar a Dios? Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, Dios todo lo puede. Dice amén, iglesia. Lo mejor es confesar. ¿Quiere usted pasar una verdadera Navidad? ¿Quiere usted estar de verdad en paz con Dios? Confiese sus pecados. Dice amén, hermano. No a mí, sino que al Señor. Al ver entonces él que muchos, mire cómo era Juan. Imagínese usted que en el momento que se va a bautizar, el pastor le dice, no, espera, aquí tenemos unas escaleritas, los que se han bautizado, ahí tenemos unas graditas. Imagínese que usted cuando se va, no, espérese, hermano. Mire, usted debe 100 pesos todavía a aquel. Y no se lo, imagínese usted. No, hermano. Si usted cada vez que viene aquí le sentimos un olorcito que pasó bien alegre ayer, ¿verdad? Entonces, imagínese usted, iban los fariseos. Trate de pintar en su mente ese cuadro, hermano. No era un cuadro nada amable, agradable. Piénselo, hermano. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, ¿cómo les decía? Repita en voz alta, generación de víboras. Ay, hermano, generación de víboras, generación de culebritas, generación de chismositos, generación de hipocrititas, generación de... No, hermano. Si lo pudo escribir alguien,
es porque lo escuchó bien. No, no se escondió nada. Mire, mira conmigo otra vez. Voy a leerlo yo y cuando yo le pido usted lo lee. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a bautizarse, les decía, ajá, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cuál es la respuesta a eso? ¿Quién les enseñó a huir? ¿Quién? Exactamente. Y Jesús se los dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Cuando los fariseos discutían contra él. Miren, hermanos, le tengo la buena noticia a la iglesia, que yo acabo de pasar la defensa de mi tesis y la pasé. Gracias a Dios. Con copia y con todo, pero no. A gatas. Pero la pasé. Con un Z menos. No me han dado la nota todavía. Pero hermano, el que más sabe, más se le demandará. Y nosotros muchas veces por lo que sabemos, nos volvemos más orgullosos. No, hermanos. Si usted sabe mucho, a usted se le pide mucho. Si usted sabe mucho, usted tiene que dar mucho. Si Dios le ha dado mucho, nosotros tenemos que darle más a Él. Dice amén, hermano. Entonces, tengamos cuidado de no convertirnos en unos fariseos nosotros también. Yo me lo digo a mí mismo, tener cuidado de no ser un fariseo, un hipócrita, un religioso más. Un teólogo con la cabeza inflada, pero con el corazón vacío. Tengamos mucho cuidado de eso. Entonces dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿A quién se lo estaba diciendo? ¿Estos hombres conocían la palabra, sí o no? ¿Eran líderes religiosos, sí o no? ¿El pueblo los obedecía, sí o no? ¿El pueblo los escuchaba, sí o no? Pues a ellos se lo dijo el Señor. ¿Y por qué se lo dijo? Porque estaban guiando mal sus vidas y al pueblo. Entonces es interesante. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Quiere decir que viene una ira, hermanos. La ira todavía no ha llegado. Algunos piensan que esa ira se consumó 70 años después de Cristo bajo el ataque de Tito Flavio cuando destruyó el templo. Otros piensan que es una ira todavía por venir, que no se ha cumplido. Como sea, hermanos, nosotros tenemos que tratar de huir de la ira venidera. ¿Y cómo se huye? Caminando por el camino de aquel que dijo, yo soy el camino, caminando a través de Cristo. Entonces, hermano, es interesante que dice, y luego fíjese lo que les dice, no les dice confórmense con su religiosidad, confórmense con lo que saben, confórmense con lo que son, no. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y luego el versículo 8 les dice, haced pues frutos, piensa en la palabra frutos, frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Ok. ¿A dónde se le fue la mente ¿A dónde se le fue la mente con la palabra frutos? ¿A dónde? Por sus frutos los conoceréis. Los frutos. ¿Cómo sabe usted que un árbol es bueno? Por sus frutos, ¿verdad? Yo tengo un naranjo que ya me empezó a echar unas naranjas que parecen limones. Y yo, le digo un día a mi esposa, yo voy a cortar este naranjo ya. Ya está muriendo, ya no da fruto. Está robando la vitamina, me está robando agua, me está robando el gusto de quererme comer una naranja. Hoy de último hasta ácida las está dando. Imagínese usted. ¿Se acuerda cuando llegamos a los pies de Cristo? ¿Ah? Rebosábamos. ¿Se acuerdan las alabanzas cómo las cantaba usted? ¿Ah? Cerraba los ojos. Hoy no, hoy varios, yo los veo. ¿Por qué cree usted que a mí me gusta cerrar los ojos? Porque veo a mucha gente que me da cosas. Sí, hombre. Me dan ganas de tener una ondilla ahí. ¿Ah? Sí. Hasta me dan ganas de persinarme cuando los veo. Me imagino que es de aquellos que hay que llegar a tocar, ve ahí.
quietos, inmóviles, impávidos. Nada. Yo digo, para hacer una de esas imágenes hasta debería ser así, ¿va? Te veo que así pintan los santos, ¿va? Con los ojos trabados para arriba. Están viendo las moscas que se les van a parar, ¿verdad? Hay mucha gente así, aquí. En lo que yo veo unos hermanos que están con sus manos levantadas y alabando al Señor y bendiciéndole. Otro. Yo me imagino que si me acerco hasta voy a oír algo como esto. Bien dormido, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el corazón para Cristo? Recuerde cómo actúa usted cuando su equipo preferido mete un gol o mete la canasta o hace un touchdown o su boxeador le pega al otro. ¿Cómo reacciona? ¿Ah? Con pasión, con alegría, con brincos y todo. ¿Por qué no deja? Las emociones no nos las dio el deporte realmente. Las emociones y los sentimientos nos los dio Jesucristo. Dice amén, hermano. Pues entonces use lo que tiene para glorificar el nombre de Dios. Use lo que Dios le ha dado para glorificar el nombre de Dios. Juan le estaba hablando de una vida práctica a los fariseos, a todo el pueblo. Y le estaba diciendo, el gran problema que tengo con ustedes es que el pueblo hace lo que ustedes dicen. ¿Ustedes sabían que los fariseos eran más populares que los saduceos? Y ese era el problema que tenía Juan. Entonces dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, arrepiéntanse. Ustedes que están en la sinagoga, ustedes que están en el templo, ustedes que ministran, ustedes que cuidan el incienso, ustedes que cuidan el sacrificio en el templo, a ustedes les estoy hablando. Ustedes que andan con Biblia, ustedes que saben cómo orar, ustedes que saben cómo alabar, ustedes que saben cómo llegar a la iglesia, a ustedes les hablo. A ustedes les estoy hablando. Haced pues frutos de arrepentimiento. Y la iglesia dice amén. Y no penséis, les estaba adivinando el pensamiento ahí a través del Espíritu. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos como padre. Porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Por eso es que estaba en el desierto, porque estaba en medio de piedras. Y ya también, estábamos hablando hace rato de un árbol, ¿verdad? ¿Qué hacemos con los árboles que no dan buenos frutos? ¿Qué hacemos? Al principio como que los tratamos, ¿verdad? Pero por ejemplo, también yo tengo un limón ya, todo seco, todo vereco, así. Una rama para allá y la otra para acá. ¿Sí? Así ya no se les ve el gozo, sino que así como, uno así sentado. En la iglesia dan ganas de llevar el hacha y ¡zas! ¿Verdad? ¿Sí? Diga conmigo, soy como árbol. Diga conmigo, soy como árbol. Y tiene que dar fruto, hermano. Recuerde que esto está escrito en los evangelios en el Nuevo Testamento. Cuidado. Y no penséis decir dentro de vosotros, bueno, yo tengo mi iglesia, soy bautista, soy pentecostal, soy asambleísta. Vamos a ver. Versículo 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz, para que no dejes hijos, para que no des nietos, para que no dejes descendencia. A la raíz te voy a dar. Desde la raíz te voy a arrancar. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Ahí está. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es que cortado y echado en el fuego. Hermanos, Dios nos está dando otra oportunidad, una oportunidad muy diferente que no la tuvo Israel, hermanos. Deberíamos de aprovecharla. Mire, viene el 24 de diciembre, por ejemplo. Es una buena oportunidad para traer amigos, personas que no conocen de Cristo. No invite al que ya conoce al Señor. No invite a gorrones, hombre. Solo vienen, comen, se engordan y se van. Y no hacen nada por el Señor ni por la iglesia. Hermano, ¿usted está agradecido por esta iglesia? ¿Usted ama esta iglesia?
ama a este pastor, ama su ministerio, hermano, no traiga más cristianos. Traiga inconversos, hermanos. Traiga inconversos, hermanos. Personas que de verdad necesitan de Dios. Ellos ya tienen a Dios en su corazón. Que ellos trabajen en su iglesia allá. Traigamos nosotros a no creyentes, personas que, mire, hermano, ¿se ha fijado usted cómo llega una persona que ya conoce a Dios y una persona que no conoce a Dios y se convierte? ¿Se ha fijado cómo son? ¡Wow! El que no conoce a Dios, usted, ¿verdad? Ni ve todavía que el hermano Luis aparece ahí con el keyboard y él ya está. Se mueren por el día del culto, están contando. Yo he oído el testimonio de los hermanos, pero no del que ya tiene años, los que ya tenemos años. Ay, Señor. Ay. Una vez una hermana se enojó conmigo porque yo dije, yo me incluyo siempre en estos calificativos despectivos. Yo digo, somos como dinosaurios. Y miren, me dijo, yo no estoy de acuerdo con que usted diga que somos como dinosaurios. No, hermana, yo no lo dije por usted, le dije. Pero allá en su tierra hay un dicho que dice que el que le quede el saco. ¿De dónde es ese dicho? ¿De dónde es ese dicho? De todo el mundo, de México, diga. Los salvadoreños digan del Salvador. Los guatemaltecos digan de Guatemala. ¿Sí? Hermano, pero es cierto, nos hemos acomodado demasiado y no queremos servirle al Señor. Es tiempo de servirle a Dios, hermanos, porque si no, Dios nos va a poner el hacha. Yo trabajo tanto y no prospero. Yo tanto que me esfuerzo y no la hago. Siempre deseando lo que los otros tienen. Siempre. Y Dios dice, pues hijo, es que yo te he dado dones, te he dado talentos, te he dado conocimiento, conoces la palabra, tienes la habilidad de evangelizar, tienes la habilidad de enseñar, tienes la habilidad de hacer esto, y no lo pones en práctica, hijo. Hermanos, vivamos bajo temor delante de Dios. Dice amén, hermano. Pongámonos a servir, hermano. No hay cosa más deliciosa que servirle al maestro. No hay cosa más rica que servirle a Dios. Agarre un ministerio, vaya a evangelizar. Mañana, ¿a qué horas es el evangelismo, Manuel? A las 9 de la mañana. Aquí se van a reunir. Aquí se van a reunir a las 9 de la mañana. Venga mañana, hermano, vaya a evangelizar, vaya a predicar, vaya a repartir las invitaciones. Mire cuánto estamos gastando nosotros. Tenemos la invitación, tenemos dos tipos de invitaciones para que usted vaya. Tenemos una así bien bonita, una azul con negro, y tenemos esta otra, mire, para que vaya a invitar a la comunidad. Vaya mañana ahí por el Cárdenas, vaya allá por la Holt, vaya por la Euclid, vaya para el norte de la Euclid, vaya al sur de la Euclid. Diga, no, vamos a hacer eso, vamos a ir por una hora y vamos a ir a repartir estas tarjetitas. Vamos a servirle a Dios, vamos a servirle al maestro y nos vamos a asegurar que lo vamos a poner en manos de personas que de verdad puedan llegar y hacer un trabajo, un compromiso con Dios. Yo le aseguro que usted va a regresar regocijado, bendecido y declarando éxito y declarando victoria en el nombre de Jesús. Dice amén, hermano. Pero es necesario ponerse a trabajar. Es necesario ponerse a servirle al Señor. Vienen tiempos, hermanos. Yo no sé qué tipo de tiempos vienen, pero mire, desde los tiempos de Juan, él pronosticaba un tiempo bien difícil. Dice, y no penséis decir dentro de vosotros que y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en espíritu y fuego. Espíritu y fuego. ¿Quién es el que bautiza? Jesús. Y nos bautiza en espíritu. Juan bautizaba en agua. Cristo nos bautiza en el espíritu. Usted quiere adquirir conocimiento de las cosas de Dios, hermano, déjese llevar por Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y el mensaje de Jesucristo fue el mismo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. Así que, hermanos, si nosotros somos un pueblo arrepentido,
Tratemos de acercarnos a ese reino constantemente y también acerquemos a los que conocemos al reino de Cristo. Cristo sigue teniendo poder para salvar. Cristo sigue teniendo poder para perdonar. Cristo sigue teniendo poder para bautizarnos en el Espíritu. Dice amén, hermano. Y vendrá el tiempo, hermano, en que nos vamos a regocijar de todos los sacrificios que hayamos hecho. Porque vendrá el día en que Cristo reunirá a su iglesia. Y así como hoy Juan está disfrutando de esos 6 meses de trabajo y ministerio que hizo, así también nosotros vamos a disfrutar del trabajo y ministerio que hagamos para nuestro Salvador. ¿Cuántos se sienten bendecidos por Cristo? Pues deje que Cristo bendiga a muchos más que necesitan allá afuera. Padre, nuestro amigo, bienvenido, por la gracia del Señor, nos encontramos hoy aquí, como hermanos, nos saludamos, en la familia de Dios, en la familia de Dios, bienvenido.